¿Alguna vez te has detenido a pensar qué ocurre antes de que llenes el tanque de tu auto? Cada gota de gasolina que llega a tu vehículo guarda un viaje increíble que empieza a kilómetros bajo tierra y pasa por un asombroso proceso de transformación. No se trata simplemente de un líquido inflamable, es el resultado de millones de años de historia geológica y décadas de ingeniería de precisión. Este líquido claro, que impulsa nuestras vidas modernas, proviene de un origen sorprendentemente oscuro: el petróleo crudo. En este viaje te llevaremos al corazón de una refinería para que veas con tus propios ojos cómo ese oro negro se convierte en el combustible que mueve al mundo. Desde su extracción en lo profundo de la tierra, pasando por altas torres de destilación hasta los controles de calidad más exigentes, descubrirás cómo cada paso es crucial. Prepárate para conocer curiosidades, secretos industriales y detalles impactantes que muy pocos conocen. Lo que estás a punto de ver cambiará para siempre la forma en que miras la gasolina. Todo comienza bajo nuestros pies, a profundidades tan inimaginables que desafían la lógica. Allí, oculto entre capas de roca y sedimentos, reposa el petróleo crudo, una mezcla espesa, oscura y rica en hidrocarburos que ha tardado millones de años en formarse. Este recurso natural proviene de antiguos restos orgánicos, especialmente de microorganismos marinos que se descompusieron lentamente en el fondo de los océanos prehistóricos. Con el paso del tiempo, el calor y la presión transformaron estos restos en la sustancia que hoy llamamos petróleo. Extraer este material no es tarea fácil. Las compañías petroleras utilizan plataformas gigantescas y tecnologías de perforación ultra avanzadas que logran alcanzar estas reservas ocultas en las profundidades terrestres o incluso bajo el lecho marino. En muchos casos, deben perforar más profundo que la altura del edificio más alto del mundo. Una vez alcanzado el yacimiento, la presión natural empuja el crudo hacia la superficie, iniciando su travesía hacia las refinerías. Si esa presión es insuficiente, se utilizan bombas de alta potencia que lo extraen con precisión milimétrica. Pero esta sustancia aún está lejos de ser gasolina. Una vez que el petróleo llega a la superficie, comienza una transformación compleja que lo convertirá en el combustible que mueve millones de vehículos cada día. Para lograrlo, se transporta por enormes oleoductos hacia las refinerías, verdaderas ciudades industriales donde ocurre la alquimia moderna de la energía. Es aquí donde el petróleo crudo, tal como sale del subsuelo, resulta completamente inútil para un motor. Su espesor, impurezas y composición lo hacen incompatible con cualquier sistema de combustión. Pero es precisamente en ese estado primitivo donde reside su potencial. En la refinería, el primer paso clave es la destilación, un proceso que separa los distintos componentes del crudo según su punto de ebullición. En otras palabras, el petróleo es calentado hasta alcanzar temperaturas extremas por encima de los 350 grados Celsius, lo suficiente para que comience a evaporarse por capas. Cada tipo de hidrocarburo se evapora y condensa a diferentes alturas dentro de una torre gigantesca llamada torre de fraccionamiento. Es como si estuviéramos cocinando el petróleo para extraer de él solo lo más útil. En la parte superior de la torre de destilación se recolectan los compuestos más ligeros, como los gases, en el centro líquidos como el queroseno y la fracción base de la gasolina, y en el fondo los materiales más pesados como el asfalto. Es un proceso de ingeniería asombroso que separa cada sustancia con precisión según su punto de ebullición, como si desarmara un rompecabezas molecular. Pero esa fracción de gasolina aún no está lista, necesita ser refinada y potenciada. Aquí entra en juego el craqueo catalítico, una técnica que rompe moléculas pesadas en unidades más pequeñas y energéticas, dando como resultado un combustible más potente y eficiente. Y esto apenas es el comienzo de la verdadera alquimia. El craqueo catalítico es uno de los procesos más fascinantes dentro de la refinería. Se lleva a cabo en enormes reactores donde el calor extremo, que puede superar los 500 grados Celsius, y ciertos catalizadores especiales actúan como tijeras químicas que rompen las largas cadenas de hidrocarburos pesados. Imagina que el petróleo crudo es como un collar enredado de perlas enormes. Lo que hace este proceso es cortar ese collar en fragmentos más pequeños y manejables, mucho más útiles como combustibles para motores de combustión interna. Este paso no solo mejora la eficiencia, también incrementa el volumen de gasolina que se puede extraer de un solo barril de crudo. Gracias al craqueo, una unidad de petróleo puede rendir muchísimo más, permitiendo obtener más de 72 litros de gasolina por barril. Además, el craqueo produce compuestos intermedios que pueden utilizarse para fabricar otros productos derivados como plásticos, disolventes o incluso medicamentos. Es una verdadera revolución química que transforma un líquido denso e inutilizable en una fuente poderosa de energía. Pero aún no hemos terminado de convertir esa mezcla en la gasolina que conoces. Después del craqueo, los componentes obtenidos necesitan ser sometidos a un proceso aún más preciso: el reformado catalítico.
Aquí no se trata de romper, sino de reorganizar. En esta etapa, los hidrocarburos se someten a temperaturas elevadas y a catalizadores especiales que mejoran la estructura molecular del combustible, aumentando su capacidad de resistir la compresión en los motores sin detonar de forma prematura. Eso nos lleva a un término que seguro has escuchado, el octanaje. Este número indica qué tan estable es la gasolina bajo presión. Un mayor octanaje significa un mejor rendimiento, más eficiencia y menos riesgo de fallas o detonaciones internas que dañen el motor. Es como afinar un instrumento. Cuanto más precisa es la mezcla, mejor suena el resultado. En este caso, cuanto más refinado es el proceso, más limpia, potente y duradera es la gasolina. Así, gracias al reformado, se obtiene un combustible capaz de soportar el ritmo exigente de los motores modernos. Una vez que se ha mejorado el octanaje y la estabilidad de la gasolina, es momento de perfeccionar aún más su rendimiento. Para lograrlo, las refinerías realizan una mezcla final, donde combinan la base de gasolina refinada con aditivos cuidadosamente seleccionados. Aquí es donde se decide el carácter del combustible, su capacidad para limpiar el motor, su eficiencia energética y hasta su olor tan peculiar. Sí, ese aroma inconfundible que muchos encuentran extrañamente atractivo, también es producto de esta fase final del proceso. ¿Te sorprende todo lo que hay detrás de una simple gota de gasolina? Entonces dale like, suscríbete al canal y activa la campanita para más procesos fascinantes. Cuéntame en los comentarios, ¿sabías que ese olor tan peculiar es totalmente intencional? ¡Te leo! Los aditivos que se incorporan en esta etapa son fundamentales para que la gasolina no solo funcione, sino que lo haga bien y por mucho tiempo. Se añaden detergentes especiales que ayudan a mantener el motor limpio, evitando la acumulación de residuos en los inyectores y válvulas. También se agregan antioxidantes que prolongan la vida útil del combustible almacenado, así como agentes que reducen la formación de depósitos dañinos y mejora la combustión, logrando una mezcla más eficiente y con menos emisiones contaminantes. Y sí, ese olor tan distintivo que muchos reconocen al instante no es casualidad. Proviene de compuestos como el benceno, el tolueno y otros hidrocarburos volátiles que, aunque se encuentran en mínimas proporciones, son muy notorios para nuestro olfato. Estos compuestos no solo contribuyen al arranque fácil del motor, sino que también permiten identificar fugas por el olor antes de que se vuelvan peligrosas. Así, incluso el aroma tiene una función práctica dentro de todo este proceso diseñado con una precisión milimétrica. Después de realizar la mezcla final, la gasolina pasa por uno de los procesos más estrictos de toda la cadena, el control de calidad. Cada lote producido en la refinería es cuidadosamente analizado en laboratorios especializados donde se verifican parámetros como el octanaje, la pureza, la estabilidad química y la eficiencia energética. No se permiten margen de error. Incluso una pequeña impureza podría afectar gravemente el funcionamiento de un motor moderno, causar fallas mecánicas o aumentar significativamente las emisiones contaminantes. Estas pruebas son tan rigurosas que, si una sola muestra no cumple con los estándares, el lote completo puede ser descartado o reemplazado. Se utilizan equipos de alta tecnología, cromatografía avanzada y simuladores de motor para garantizar que cada gota esté dentro de las especificaciones. Este es el último filtro que asegura que lo que llegará a tu vehículo no solo será funcional, sino seguro, duradero y respetuoso con el medio ambiente. Solo después de superar todas estas pruebas, la gasolina está lista para dejar la refinería. Superadas las pruebas de calidad, la gasolina se traslada a gigantescos tanques de almacenamiento dentro de la refinería. Estos depósitos están especialmente diseñados para evitar la evaporación y conservar el combustible en condiciones óptimas hasta su distribución. Aunque pueda parecer una simple fase logística, el almacenamiento debe mantener la presión, temperatura y sellado adecuados para que el producto no pierda calidad antes de ser enviado a las estaciones de servicio. Desde estos tanques, la gasolina comienza su viaje final. Se carga en camiones cisternas equipados con compartimientos sellados o se canaliza a través de extensas redes de tuberías subterráneas que recorren grandes distancias. Cada litro está cuidadosamente monitoreado y rastreado hasta su destino final. La logística es tan precisa que muchas estaciones reciben combustible en horarios específicos para garantizar un flujo constante. Así, millones de litros de gasolina se mueven por todo el mundo cada día, sin que siquiera lo notemos. Cuando la gasolina llega a una estación de servicio, no se descarga directamente en los surtidores. Primero se transfiere a tanques subterráneos especiales que mantienen el combustible protegido de la luz solar y de los cambios bruscos de temperatura. Estos tanques están hechos de materiales resistentes a la corrosión y cuentan con sistemas de monitoreo que detectan cualquier fuga o alteración en la presión. Así se garantiza que la gasolina que llega a tu vehículo sea exactamente la misma que salió de la refinería, limpia, estable y segura. Lo fascinante es que todo este proceso ocurre cada día en miles de estaciones alrededor del mundo, sincronizado con una logística impecable.
Mientras tú vas por tu rutina diaria, enormes camiones cisterna recorren carreteras, reponiendo el combustible que da energía a tu ciudad. Todo está calculado, desde los horarios de entrega hasta la cantidad exacta que necesita cada surtidor. Detrás de ese simple acto de llenar el tanque se esconde una coreografía industrial extraordinaria que funciona como un reloj. Es sorprendente pensar que algo tan cotidiano como cargar gasolina esté vinculado con una red industrial compleja tan sofisticada. Desde la extracción en pozos lejanos hasta el almacenamiento bajo tus pies, cada paso ha sido optimizado para garantizar seguridad, eficiencia y rendimiento. Cada litro que entra a tu vehículo representa una hazaña de ingeniería y coordinación humana a gran escala. Y todo eso ocurre sin que siquiera te detengas a pensarlo mientras sostienes la manguera de combustible por unos minutos. Además, cuando hablamos de gasolina, también hablamos de historia. El petróleo del que proviene este combustible comenzó a formarse hace millones de años, cuando los dinosaurios aún caminaban por la Tierra. Es literalmente un pedazo del pasado comprimido en energía líquida. Así que la próxima vez que enciendas tu motor, recuerda que dentro de tu tanque no solo hay combustible, sino una combinación asombrosa de tiempo geológico, ciencia moderna y trabajo urbano en perfecta sincronía. Pero el viaje de la gasolina no solo es fascinante desde el punto de vista técnico o logístico, también nos obliga a reflexionar sobre nuestra dependencia energética y los desafíos que esto representa. Este combustible ha impulsado el desarrollo económico, ha conectado continentes y ha permitido que millones de personas se desplacen cada día. Sin embargo, su uso masivo también ha tenido un alto costo ambiental. Emisiones contaminantes, dependencia del petróleo y conflictos geopolíticos asociados a su extracción. Por eso, mientras admiramos la complejidad del proceso de producción de la gasolina, también debemos pensar en el futuro. Hoy más que nunca, el mundo busca alternativas más limpias y sostenibles. Biocombustibles, autos eléctricos, hidrógeno verde, todos ellos forman parte de la conversación global. Pero comprender cómo se produce la gasolina nos permite tomar decisiones más informadas, valorar la energía que consumimos y apreciar el conocimiento humano que hay detrás de cada gota que utilizamos. Además del impacto ambiental, existe un elemento que pocas personas consideran: la seguridad industrial detrás de todo este proceso. Trabajar con petróleo y gasolina implica riesgos enormes debido a su alta inflamabilidad y toxicidad. Cada refinería opera bajo estrictos protocolos de seguridad para evitar explosiones, fugas o contaminaciones. Los operarios, técnicos e ingenieros reciben formación constante y cada sistema cuenta con sensores, válvulas de emergencia y planes de contingencia detallados. Incluso los camiones cisternas que ves en la carretera están diseñados con sistemas antiderrame, cámaras de monitoreo y estructuras que reducen el riesgo en caso de accidente. Nada se deja al azar cuando se trata de transportar un líquido tan valioso y volátil. Así, mientras tú conduces tranquilo hacia tu destino, miles de personas están trabajando día y noche para garantizar que el combustible llegue a su destino de forma segura, constante y confiable. Un verdadero ejército silencioso detrás del volante de cada vehículo. Ahora que conoces todo el proceso desde las profundidades de la Tierra hasta el tanque de tu auto, es inevitable sentir una mezcla de asombro y respeto. Cada gota de gasolina que usamos representa el esfuerzo acumulado de geólogos, ingenieros, químicos, transportistas y operadores que trabajan en silencio para que nuestras ciudades sigan en movimiento. Nada de esto ocurre por arte de magia, es el resultado de una cadena de conocimientos y tecnologías que evolucionaron durante más de un siglo. Y pensar que todo esto ocurre para que, al girar una llave o presionar un botón, tu vehículo cobre vida. Que un motor arranque con fluidez, que puedas viajar de un punto a otro sin interrupciones, depende directamente de este sistema monumental que muchas veces damos por sentado. La gasolina, más allá de ser un simple líquido, es el resultado de una de las colaboraciones humanas más complejas y perfectas que existen en el mundo moderno. Cada vez que llenas el tanque de tu auto, estás conectándote sin saberlo con un proceso que comenzó hace millones de años. Estás utilizando la energía comprimida de antiguos mares, transformada por la Tierra y luego perfeccionada por la ingeniería humana. En cierto modo, la gasolina es una cápsula del tiempo, una concentración de historia geológica convertida en movimiento. No es solo combustible, es memoria antigua fluyendo por las arterias del presente. Y esa historia no termina ahí. Cada litro que se consume forma parte de una economía global que mantiene fábricas, aviones, ambulancias y barcos en funcionamiento. La gasolina impulsa mucho más que motores, impulsa el progreso, la urgencia, el rescate, el comercio y la vida diaria de millones de personas. Por eso, comprender su proceso de fabricación no solo es fascinante, también es un acto de conciencia. Saber lo que consumes es el primer paso para usarlo con responsabilidad. Es increíble cómo algo que damos por sentado a diario, una parada en la gasolinera, unos cuantos litros en el surtidor, están sostenidos por una cadena gigantesca de ciencia, historia y tecnología.
Lo que para muchos es solo un momento rutinario, en realidad representa la culminación de uno de los procesos industriales más complejos y refinados del mundo. Desde las plataformas en alta mar hasta los laboratorios de control de calidad, cada gota es el resultado de decisiones calculadas y una ejecución impecable. Y lo más curioso es que, incluso con todos estos avances, el proceso nunca deja de mejorar. Las refinerías están constantemente innovando para hacerlo más limpio, más eficiente y más seguro. Se investigan nuevos aditivos, se perfeccionan las mezclas, se reducen las emisiones. El mundo del combustible está en constante evolución, al igual que los motores que alimenta. Lo que hoy conocemos como gasolina, mañana podría ser una versión más limpia, más precisa y más adaptada a las necesidades de un planeta que exige responsabilidad. Y aunque la gasolina ha sido protagonista del siglo XX y lo sigue siendo en el siglo XXI, también nos invita a reflexionar sobre el equilibrio entre progreso y sostenibilidad. ¿Hasta cuándo podremos depender de los combustibles fósiles? ¿Qué alternativas estamos construyendo como humanidad para mantenernos en movimiento sin sacrificar el planeta? Comprender cómo se fabrica la gasolina es también una forma de mirar hacia adelante, hacia un futuro que combine la eficiencia de hoy con la responsabilidad del mañana. Pero mientras ese futuro llega, no podemos negar la majestuosidad del presente. Cada vez que un auto arranca, que un avión despega o que una ambulancia responde a una emergencia, hay miles de procesos invisibles que hicieron posible ese instante. Lo cotidiano se vuelve extraordinario cuando conocemos lo que hay detrás. Y ahora que tú lo sabes, cada gota de gasolina tendrá un nuevo significado, el de una cadena maravillosa de ciencia, trabajo y evolución constante. Así que la próxima vez que estés en una estación de servicio, toma un segundo para mirar esa manguera en tu mano y piensa en todo lo ocurrido antes de ese momento. Piensa en los océanos primitivos que dieron origen al petróleo, en los ingenieros que diseñaron torres de destilación gigantescas, en los conductores que recorrieron kilómetros para llevar ese líquido hasta ti. Detrás de cada litro hay historia, ciencia, esfuerzo humano y un proceso perfectamente coordinado para que tu motor funcione con solo girar una llave. La gasolina, más que un producto, es una obra maestra colectiva. Y ahora cuéntame, ¿eres de los que ama el olor de la gasolina o de los que la detesta? Déjalo en los comentarios, me encantará saberlo. Y si este viaje por el corazón de la refinería te ha sorprendido, dale like al video, suscríbete al canal y comparte este contenido con alguien que aún crea que la gasolina solo aparece en la estación. Aquí cada gota cuenta una historia y nosotros estamos aquí para contarla.